Hola amigos, bienvenidos a esta clase del canal Física y Mates. Os voy a explicar cómo calcular la transformada de Laplace de la derivada segunda de una función, o también se le conoce con el nombre de derivada de segundo orden. Al igual que hicimos en la clase anterior, vamos a comenzar repasando y exponiendo la notación que vamos a usar, para que así nadie se pierda. Tenemos una función que es la función y de t, es decir, nuestra función y su variable independiente t. Esta función está definida en un dominio de definición que va desde el 0 al más infinito y la aplicación de esta función pues obtenemos un número real. Hasta aquí todo es conocido de la clase anterior. Y aquí llega la novedad. Necesitamos conocer, para poder calcular la transformada de Laplace de la derivada segunda o de la derivada de segundo orden, como la queréis llamar, no solo la condición inicial, es decir, el valor de la función en el instante t igual a 0, sino también el valor de su derivada en el instante 0 también. En la clase anterior dijimos que a esta condición se le suele llamar condición inicial. Cuando estamos hablando de la derivada segunda o derivada de segundo orden de una función a la que le queremos calcular la transformada de Laplace, hablaremos de las dos condiciones como condiciones iniciales. Es decir, cuando hablemos de condiciones iniciales en la derivada segunda de una función para calcular su transformada de Laplace, nos estaremos refiriendo al valor de la función en t igual a 0 y al valor de su derivada en t igual a 0. Vamos a recordar también un poco de la notación de la transformada de Laplace. Tenemos nuestra función y de t, aplicábamos la transformada de Laplace y obteníamos otra función diferente en función de otra variable independiente. A esa función le llamábamos con la misma letra que la función de la que partíamos, pero en mayúscula, y a la variable nueva la llamábamos s. Esto es lo mismo que decir que la transformada de Laplace de i de t, o también se puede escribir como la transformada de Laplace de i, es igual a i de s. Hasta aquí, pues es simplemente notación. También quiero hacer otro apunte más sobre la notación de nuestra función i. La segunda derivada se suele escribir así, derivada segunda de i con respecto de t dos veces. En muchos libros lo vais a encontrar así, i dos veces prima de t y también así, i dos veces prima. Como nuestra función i depende de una sola variable, pues yo creo que es mucho más cómodo, de hecho en la bibliografía se utiliza muchísimo esta última notación, porque el decir i dos veces prima significa que es la derivada segunda. ¿Respecto a qué variable? Pues respecto a la única que tiene, que es t. Por lo tanto, yo siempre voy a usar, en la mayoría de los casos, esta notación para referirme a esto. Bueno, pues vamos a la fórmula que nos va a permitir calcular la transformada de Laplace de la derivada de segundo orden, o de la derivada segunda de una función. La fórmula dice lo siguiente. La transformada de Laplace de la derivada de segundo orden de la función es igual a s cuadrado por la transformada de Laplace de la función i menos s por la condición inicial i de 0 menos la condición inicial i' de 0. Esto también se puede escribir sustituyendo esta transformada de Laplace de i por su correspondiente i sub s, es decir, lo podemos escribir como s cuadrado por i de s menos s por i de 0 menos i' de 0. Podemos ver en la fórmula que es estrictamente necesario conocer las condiciones iniciales, porque de hecho las necesitamos. Si no las tenemos, no podemos aplicar la fórmula. Bueno, pues para poner en práctica todo esto, vamos a hacer un ejercicio. Vamos allá con él. Nos dan la ecuación diferencial que estáis viendo ahora mismo en pantalla, 4 por la derivada segunda de i de t más i de t igual a menos 2.
y nos dan las dos condiciones iniciales, tanto y de 0, que vale 0, como y' de 0, que vale 1/2. Y nos dicen que apliquemos la transformada de Laplace a la siguiente ecuación diferencial. Bueno, pues vamos a hacerlo exactamente igual que vimos en la clase anterior, pero con la particularidad de que ahora tenemos derivadas de segundo orden y tendremos que aplicar la fórmula de la derivada de segundo orden correspondiente. Vamos allá. Tendremos la transformada de Laplace de 4i segunda, es decir, la derivada segunda de i, más la transformada de Laplace de la i. Quiero que observéis que estoy prescindiendo de escribir entre paréntesis la variable t, lo estoy escribiendo así. Ya he dicho que voy a usar esta notación, que es la más común y es mucho más cómoda, igual a la transformada de Laplace de menos 2. Este 4 que tenemos aquí dentro de la transformada de Laplace puede salir fuera porque es una constante y nos quedaría 4 por la transformada de Laplace de i segunda más la transformada de Laplace de i igual a la transformada de Laplace de menos 2. Entonces, llegado a este punto, tenemos que esta que tenemos aquí la vamos a hacer por la fórmula que acabamos de ver hace unos minutos, que esta transformada de Laplace, tal como acabamos de ver hace unos minutos, es lo que hemos llamado i de s, y esta transformada de Laplace pues la vamos a hacer por la fórmula correspondiente al tipo de función que tenemos. Este tipo de transformadas de Laplace lo explico detenidamente en el curso que podrás ver ahora, que te está apareciendo en la pantalla en la parte superior derecha. Es un curso donde yo enseño a calcular la transformada de Laplace de cualquier tipo de función. No obstante, te voy a poner aquí la fórmula que vamos a usar para transformar este menos 2 a su transformada de Laplace, para que así, si no te acuerdas, que refresques la memoria. Esa fórmula decía que si quieres calcular la transformada de Laplace de una constante a, pues que eso es igual a partido por s. Bueno, pues vamos a empezar primero calculando esta de aquí con la fórmula que da nombre a esta clase. Tenemos transformada de Laplace de la derivada segunda. Esto era igual, si recordáis, a s cuadrado por i de s menos s por i de 0 menos i' de 0. I de 0 vale 0, por lo tanto, este término se me va a anular. Mejor, me queda más cortita. Entonces esto sería s cuadrado por i de s menos i' de 0, que vale 1/2, que es una de las dos condiciones iniciales del problema. Esto lo tenemos aquí ya hecho y esto lo calculamos por la fórmula que tenemos aquí. Entonces tendremos que la transformada de Laplace de menos 2 pues será igual a menos 2 partido por s. Bueno, voy a escribir mejor esta s porque parece un 5. A ver. Menos 2 partido por s. Bueno, pues vamos a sustituir. Tendríamos 4 por, y pongo un paréntesis, todo esto que tenemos aquí, s cuadrado por i de s menos 1/2 igual a... No, igual no. Igual no. Más i de s igual, ahora sí, a esto de aquí, que es menos 2 partido por s. Voy a multiplicar este 4 por este paréntesis y me quedaría 4 por s cuadrado por i de s menos 4 por 1/2 serían 2 más i de s igual a menos 2 partido por s. Llegados a este punto que tenemos aquí, ya habríamos terminado el ejercicio, porque ya hemos transformado nuestra ecuación diferencial mediante la transformada de Laplace. Sin embargo, voy a hacer igual que hice en la clase anterior para avanzar un poco sobre lo que vamos a ver en las clases posteriores. Voy a despejar cuánto vale i de s. Y ahora, al igual que hice en la clase anterior, explicaré el por qué. Tengo aquí i de s
Y aquí de s, pues saco factor común. Y me quedará 4s cuadrado más 1 menos 2 igual a menos 2 partido por s. Este menos 2 que tengo aquí lo voy a pasar a la parte derecha de la igualdad y me quedaría y de s, paréntesis, 4s cuadrado más 1 es igual a menos 2 partido por s más 2. Y esto es igual, hago esta suma y me quedaría s menos 2 más 2s. Y finalmente, si me fijo en esto y en esto, despejo el i de s como pasando a la parte derecha el 4s cuadrado más 1 dividiendo. Y entonces me quedaría que i de s es igual, pongo una fracción, 2s menos 2, y aquí tendría s por, paréntesis, 4s cuadrado más 1. Al igual que vimos en la clase anterior, ¿esto por qué lo hacemos? Porque una vez que hemos obtenido i de s, aplicaremos, como veremos en clases posteriores, la transformada inversa de Laplace y calcularemos i de t, que no es más que la solución de mi ecuación diferencial que tengo aquí y que he transformado mediante la transformada de Laplace. Entonces, quiero que veáis y que entendáis esto muy bien, que el hecho de transformar mediante la transformada de Laplace nuestra ecuación diferencial en esto que tenemos aquí no es un capricho, es un paso necesario para poder finalmente resolver esta ecuación diferencial. Ese es el objetivo de calcular la transformada de Laplace de la derivada de una función, ya sea de primer orden, como en la clase anterior, o de segundo orden, como en este caso. El objetivo es transformar nuestra ecuación diferencial en una ecuación de este tipo, donde nosotros despejaremos el i de s y aplicando la transformada inversa de Laplace calcularemos el i en función de t, que es la solución de nuestra ecuación diferencial. Y eso, estimados alumnos, lo veremos en la clase posterior. Os animo, por supuesto, a que os suscribáis a este canal, a que le deis a like al vídeo. Si tenéis alguna duda la podéis dejar en los comentarios y trataré de responderos. Y compartir este vídeo con vuestros compañeros de clase. No lo guardéis para vosotros como un secreto. Compartidlo, que seguro que os lo agradecen y serán generosos con vosotros. Y así aprobaréis vuestros exámenes. Así que, sin más, nos vemos en la siguiente clase. Y por supuesto, estudiad mucho y sed buenos. Venga, nos vemos. Hasta luego.